En pleno corazón de Roma, bajo un sol abrasador y los gritos de una multitud extasiada, se erguía una estructura que aún hoy nos deja sin aliento por su magnificencia y por su crueldad, el Coliseo. Más que un anfiteatro, era el teatro de la gloria y la condena, donde la vida y la muerte se fundían en un espectáculo sin igual. Aunque a nuestros ojos muchas de sus prácticas parecen inimaginables, en aquel entonces cumplían un propósito claro: mantener el orden, exaltar al imperio y entretener a las masas. No se trataba de violencia sin rumbo, sino de rituales profundamente arraigados en la cultura romana. En este video te mostraremos 7 prácticas impactantes que se vivieron dentro de la arena. Son eventos históricos reales, registrados por cronistas de la época. Te advertimos, no será fácil escuchar estos relatos, pero es justo por eso que vale la pena contarlos, porque comprender el lado más oscuro de una civilización no le resta grandeza, la vuelve más humana. Entre todos los castigos públicos, uno de los más temidos por los condenados y más esperados por el público era la damnatio ad bestias. En esta ejecución, los sentenciados eran arrojados al ruedo sin armas ni defensa, enfrentándose a bestias hambrientas como leones, osos, tigres o hienas, traídos de los confines del imperio. Mientras los animales atacaban, decenas de miles de personas observaban con una mezcla de horror y morbo, pero no era visto como crueldad gratuita. Para los romanos era una declaración simbólica. La ley era implacable, el emperador todopoderoso, y el desorden tenía un precio. Aquellos ejecutados eran enemigos del Estado, criminales o cristianos perseguidos. Su sangre no solo teñía la arena, era una advertencia. Este acto, envuelto en un espectáculo cruel, era también una lección pública. En Roma, desobedecer tenía consecuencias visibles y sangrientas. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto, el Coliseo cambiaba su ritmo. Era la pausa meridiana, momento para que algunos comieran y otros presenciaran lo más macabro del día: ejecuciones públicas. Prisioneros, esclavos y enemigos del imperio eran expuestos y condenados frente a una multitud. Algunos eran crucificados, otros forzados a luchar entre sí sin armas reales o incluso ejecutados en escenas que representaban mitos clásicos. Estas muertes eran vistas como parte de un orden moral, el dolor visible como forma de purga social. La multitud no solo toleraba esta violencia, la exigía. En esa arena, la ley tomaba forma física y el mensaje era claro: Roma no perdonaba la rebelión. El Coliseo también fue escenario de recreaciones mitológicas, pero no eran obras teatrales, eran escenificaciones con víctimas reales. Historias como la de Orfeo, Hércules o Pasífae eran representadas por condenados a muerte. En una ocasión, según el poeta Marcial, un hombre disfrazado de Orfeo tocaba la lira rodeado de animales, hasta que fue devorado por un oso. En otro espectáculo, un reo fue quemado vivo representando a Hércules. El caso más perturbador fue el de una mujer obligada a personificar a Pasífae, colocada dentro de una figura hueca con forma de vaca, en una escena que insinuaba un acto bestial con un toro. Estas representaciones mezclaban violencia y simbolismo de forma tan brutal como sofisticada. Para los romanos, el arte, la muerte y el espectáculo eran parte del mismo ritual. Cuando hablamos del Coliseo, pensamos en gladiadores, luchadores armados combatiendo bajo el clamor popular. Pero más allá de la épica, estos combates eran violencia regulada, institucionalizada. Algunos luchadores eran esclavos, otros prisioneros, y unos pocos se ofrecían voluntariamente por fama o dinero. Los combates seguían reglas y a veces se permitía la rendición, pero en otros casos solo uno podía salir con vida. El destino del perdedor dependía del público y del organizador del juego. En celebraciones masivas, como las organizadas por el emperador Trajano, se registraron miles de combates. Aunque algunos gladiadores eran admirados, la mayoría eran carne de espectáculo. Su sangre empapaba la arena por una causa que no era suya. En Roma, morir podía ser glorioso, pero siempre era morir. En ocasiones extraordinarias, la arena del Coliseo se transformaba en un lago. Se inundaba para representar batallas navales llamadas naumaquias. Barcos reales, hombres condenados y coreografías bélicas culminaban en masacres. Según el historiador Casio Dio, en una de estas representaciones, 3.000 prisioneros lucharon hasta que solo uno quedó vivo. Antes del combate, gritaban al emperador: «Ave César, los que van a morir te saludan». Era una guerra teatral con consecuencias mortales. La sangre flotaba junto a los cuerpos y el agua se teñía de rojo.
Estas funciones no eran frecuentes, pero cuando se hacían dejaban una marca imborrable. El mensaje era claro: el imperio dominaba la tierra, y también la muerte en el agua. Al iniciar el día, antes de las ejecuciones, se celebraban las venaciones, espectáculos de caza con animales salvajes. Se enfrentaban entre sí o contra cazadores expertos llamados bestiarios. Leones africanos, osos europeos, elefantes indios y hasta hipopótamos eran masacrados para asombrar al público. En los juegos inaugurales del Coliseo se mataron más de 5.000 animales en un solo día. Algunas especies llegaron al borde de la extinción. Aún así, para los romanos, era una demostración de poder sobre la naturaleza, una forma de mostrar la superioridad imperial. Aunque hubo voces críticas como la de Plinio, la mayoría lo veía como un lujo visual y un símbolo de grandeza. El emperador Cómodo llevó el espectáculo a un nivel personal. No se conformaba con mirar desde el palco. Él mismo bajaba a la arena, disfrazado de Hércules, con maza en mano, para combatir. Pero no eran duelos justos. Sus víctimas eran personas heridas, indefensas, obligadas a disfrazarse de monstruos para que él las ejecutara. Se jactaba de haber matado 100 leones en un solo día y exhibía los cuerpos ante el público, exigiendo ovaciones. Cobraba del tesoro por cada hazaña, transformando el Coliseo en un escenario de humillación imperial. Aunque su vida terminó en asesinato, su legado manchó de sangre la historia del anfiteatro. Así, entre aplausos, rugidos y muerte, el Coliseo se convirtió en un testigo eterno de una época donde vida y muerte eran parte del mismo espectáculo. No se trata de juzgar a los romanos, sino de entenderlos. Solo enfrentando su brutalidad podemos apreciar la complejidad de una civilización que dejó una huella imborrable. Si este contenido te resultó fascinante, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Aún queda mucho por descubrir del lado oculto del Imperio Romano. Nos vemos en el próximo video. Vale.